los impuestos. Yo estoy de acuerdo durante mucho tiempo por el hartazgo que produce que la única propuesta diferencial del PP frente al PSOE sea pero nosotros bajamos los impuestos. Teodoro García Egea, cuando se empezó a hablar de batalla cultural y ya se le inquirió, pero a ver, ¿vosotros qué hacéis en la batalla cultural? Llegó a decir: nuestra batalla cultural es bajar impuestos. Pero lo que pasa es que hay que tener la cara de Fibratec, macho, para decir eso después de Montoro. Sí, claro, sí, o sea, que literalmente habría los niños en canal para venderlos. Sí, joder, encima es falso. Efectivamente, y son propuestas además incluso pues bastante moderaditas. Pero bueno, digo que compartiendo el hartazgo de que eso sea lo que nos venda, yo también muchas veces he dicho, bueno, pues no hay que focalizar la discusión en más impuestos, menos impuestos. En realidad empiezo a darme cuenta, a mi edad, de que sí, de que tiene que ver, o sea, el poder crear nuestros propios proyectos de vida tiene que ver con que el Estado nos quite la inmensa cantidad que nos quita. Por cierto, de nuevo, hablando de verdades, de mentiras, de engaños, de estafas, de una manera bastante estafadora, porque en realidad pues los que tenemos sueldo, por ejemplo, pues no lo vemos, porque una buena parte lo paga la empresa y no nos aparece siquiera la nómina, otra parte es verdad que sí que nos aparece en la nómina, pero tenemos que mirarla, luego hay una parte también que se nos va en el IVA, que eso no viene normalmente en muchos productos. En Estados Unidos cada producto está marcado con su precio sin IVA, sin impuestos, por cierto, son impuestos locales que en algunos estados son cero, pero entonces así ves lo que es lo que tú pagas y luego el añadido que el Estado te cobra. Aquí no nos damos cuenta, pero directamente una quinta parte del precio de todo, directamente, una quinta parte, el doble del diezmo medieval, que luego la gente habla de la Edad Media como una época de opresión terrible. Bueno, pues eso ya solamente en lo que compras, pero compras con el dinero que te han dejado antes de haberse llevado todo. O sea, nos dejan con tan pocos recursos a cada uno, y es verdad que al final algunos pues más o menos podemos vivir medianamente bien, pero otros pues lo que les queda es francamente poco, que estamos completamente vendidos, no podemos realmente crear proyectos de vida, ni tampoco podemos dedicar tiempo a oponernos a ese Estado. Al final si solamente estamos, pues eso, a sobrevivir, a sacar... yo no quiero que mis impuestos acaben en mantener paradores en los que acabe Ábalos con una furgoneta llena de pilinguis. O sea, estoy aparte de eso, y pagarle las pilinguis tampoco. Aparte de eso, pero insisto, si queremos rebelarnos contra nuestras élites, no puede ser que se lleven el 70% de nuestros ingresos o el 80%, porque entonces nuestra capacidad es muy disminuida. Por lo tanto, sí, hay que volver a reivindicar. Bueno, Vox siempre lo ha reivindicado y tiene una propuesta fiscal, además, tremendamente rompedora, ¿no? Con solamente 2 tramos y dejar a un montón de gente sin pagar impuestos. Justo estos, los que lo pasan peor y por culpa de los impuestos, no pueden más que pensar en cómo llegar a final de mes. Con una reducción del 4% por hijo, que es que además... Esto inspirado en Hungría, efectivamente, que tiene ahí medidas que han funcionado incluso de rebote para el aborto. Por eso al final todo está relacionado, porque evidentemente pues la ley como tal del aborto no la han cambiado, pero a través de medidas pro familia, medidas a favor de las madres, medidas a favor de que las mujeres que tienen 2 hijos ya no pagan impuestos el resto de su vida. O sea, son medidas realmente llamativas. Mira, a lo mejor tienes que pensar en irte a Hungría. Efectivamente, claro, son verdaderamente un ejemplo. Es verdad que en nuestros medios convencionales solo se habla de Hungría para decir, oh, qué opresión terrible, qué lugar. Bueno, pues este tipo de cosas está todo vinculado, y yo, si cabe, diría que tendría que hablar más Vox de su propuesta fiscal. Yo también lo creo, efectivamente, Marcela. Bueno, un poco retomando el tema de Riera, que me pareció muy interesante la entrevista del otro día de su nuevo libro, es clave este gasto político que tú apuntabas en exceso en nuestra nación, que al final es un gasto ideológico. Y tú apuntabas, ¿no?, estas políticas que no te dejan emanciparte, ¿no?, que no te dan libertad a los jóvenes, que no nos dejan, porque me incluyo, porque he estado muchos años en esa dicotomía también, que no te dejan poder comprarte una casa, que no te dejan poder ni siquiera tener familia, poder planteártelo. Es que esto es las ideas y los fines de los estados totalitarios y comunistas. No es casual, es una idea de ellos, forma parte de su ideología, que tú no tengas libertad, tú dependas del Estado. En los hiperliberales también sucede, te quiero decir, claro, en sociedades... es que, esa sería una discusión aparte, pero esa es la realidad. O sea, es cuando más dependas del Estado, ellos se sienten más satisfechos, ¿no? Y entonces todas estas políticas van ideadas a eso, precisamente, pues la familia, el aborto, el que tú no te puedas emancipar, en que compartas piso, etcétera, ¿no? Y ya por último, solo recordar que hoy ha sido reprobada esta iletrada, ¿no?, que no es la única ministra Montero que dudo de su brillantez, pero en el Senado, precisamente por sus palabras, entre otras cosas, del caso Alves, que fue lamentable, que lo recordaba César, sobre la presunción de inocencia.